lo que tengo es un perfil adictivo. Vas a tener que lidiar toda tu vida y hay situaciones trampa. Llevé una relación con un rockero a un nivel de éxtasis pero terrible. Yola era bien drag, era Sí. exageradísima. Y las típicas canciones de colores. Una llamada diciéndome que Yossi Tassi había fallecido. Diego Berti, También decidió desaparecer. Bien bonito era y no quedó nada de él. ¿cuántas cirugías te has hecho, amor? Lo mismo que se ha hecho Magali. Te bajan la cara como si fuera una máscara. El manager de Menudo, Edgardo Díaz, Para yo estar en la agrupación de Menudo, ¿tú lo sentías como un acoso? Erika, a ti te toca dormir con Edgardo en este cuarto. Y a ti te olió eso mal. Y qué feo sentir en ese instante una paz. Te voy a presionar hasta que nos respondas, porque el país quiere saber. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy terminamos nuestra tercera temporada. Es nuestra entrevista número 36. ¿Quién hubiera pensado que iba a llegar hasta acá? Que íbamos a llegar ustedes y nosotros hasta aquí. Y para eso tenemos un invitado extraordinario. Pero antes no se olviden que este corazoncito sirve para que puedan apoyar este proyecto si les interesa que continuemos. Una persona que ha causado polémica con sus declaraciones y que ha dejado una serie de interrogantes abiertas que hoy vamos a dilucidar y vamos a aclarar. Ustedes ya lo han visto al inicio del video. Estamos con Eric Pázara. Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz de volver de nuevo aquí a Lima y encontrarme contigo. Sé que hubieron bastantes preguntas. Me encantó toda la gente que pudo estar en contacto. Me gustó el resultado de aquella gente que quizás no me veía después de tantos años. Se recibieron unos comentarios de peruanos que viven en París, en Australia, desde Japón, y súper contento por la llegada. Recuerden que no teníamos redes sociales, entonces la desaparición de Eric Pázara fue de un momento a otro, y fue en un momento bueno, porque siempre dicen que hay que desaparecerse cuando uno está arriba, y bueno, relativamente antes de caer, pues ahí hubo una desaparición, pero bastante feliz de encontrarme aquí y con toda la gente para esta segunda parte de esta reaparición. Así es, así es. Pero a mí me ha encantado la respuesta que tuvo la entrevista que tuvimos, que hablamos de tu experiencia con Menudo y de la experiencia con Pedro Suárez Vértiz, perdón, con Patricio Suárez Vértiz, pero sobre todo yo recibí una serie de notificaciones de personas allegadas a el manager de Menudo, a Edgardo Díaz, que parece que no le había gustado mucho la entrevista o no le había gustado mucho el clip inicial. Hay una serie de cosas que todavía se han quedado pendientes de responder. Sí, bueno, la información llega directamente de un amigo muy cercano a Edgardo, y bueno, se habló algo o un poco sobre lo de Edgardo, y parece que o sea, en ese instante como que todavía no le agradó mucho, pero ya luego después cuando se fue desarrollando ya todo el video y al ver la entrevista completa, bueno, pues se dio cuenta de pasajes que relativamente se vivieron y que fueron experiencias vividas, quizá más experiencias para mí, porque en esos momentos era como aquel instante donde yo recién ya estaba incursionando en la música en algún tiempo, pero con situaciones como estas, donde puedan ofrecerte directamente estar en una agrupación que habría tenido uno de los mejores alcances que ha tenido realmente en estos quintetos de chicos juvenil, y entonces quedó como que una experiencia bastante puesta y marcada dentro de mi vida. Una experiencia trunca que no se llegó a concretar, pero que la vez pasada no llegamos a responder directamente por qué dijiste que no. Y hoy te voy a presionar hasta que nos respondas, porque el país quiere saber qué cosa pasó. Que el país quiere saber. Pero antes Sí. vamos a hablar de otra cosa. Yo creo que tenemos... Perfecto. Yo sé que ha salido nuevamente a la palestra un video que grabaste con Yossi Tassi, Sí. Last Dance.
Sí, este tema, Last Dance, se grabó con Miguel Reate. Bueno, ya yo he tenido bastante tiempo viviendo en Estados Unidos y en un momento cuando regresaba a Lima quisimos recrear esta canción de ese ícono de todo lo que es música disco, porque nosotros estamos enfocados siempre en lo que es música discoteca, pero por ahí agregándole algo electrónico y una vez más, como ya varios de los videos que yo he grabado fue con Juan Carlos Ferrando, porque me gustaba el estilo, la onda desenfadada y sobre todo la comodidad de estar en la casa de Juan Carlos y grabarla. Tú la sabes, Javier, que es una cosa tan divertida porque te tomas el día entero. Realmente no teníamos exactamente una visión de cómo iba a ser el video, pero yo le dije, bueno, esto no va a tener en ningún momento ninguna calle, ninguna nada, va a ser dentro del set. Y quería trabajar un poco con el croma que en aquel momento se trabajaba mucho, ¿no? Pero rico porque es noventero y todo lo vintage ahora está súper fuerte. Así bien casual, que la gente no se dé cuenta que me están grabando. Bien natural, como siempre. Justo le dije a Juan Carlos, vamos a llamar a Yossi. Y Juan Carlos me dice, fantástico, ya lo veo a Yossi con todas las pelucas, con todas las cosas, todo. Yo le dije, sí, podemos poner a Yossi, o sea, obvio que siempre todos lo reconocen a Yossi por lo gran e increíble forma que tiene el de expresar, muy distinto a las dragas que estamos acostumbrados a ver, pero tengamos a Yossi, aquel Yossi bailarín, Yossi Tassi sin nada de maquillaje de draga y completamente vestido como un chico tipo rockero, pues con un chalequito. El cuerpo de Yossi era increíble. Gran bailarín, además. Sí. Tú sabes que él comienza, bueno, con Yola Polastri. Claro. Pero él luego trabaja como bailarín durante muchos años en el Palace Atenea con Mario Carosi. Sí. Ahí tenemos algunas fotos que las vamos a mostrar. Oh my God. Y vamos a mostrar también tomas de la grabación de Last Dance, tomas inéditas que tenemos del estudio. Sí, realmente nunca pensamos de que iban a desaparecer dos personas que están involucradas dentro de este video. Una de ellas es, bueno, el realizador Juan Carlos Ferrando. Y como cosa del destino... Se puso rojo. ¡No, que listos! ¡Vamos! ¡Uy, me mareé! ¿Para qué lo hice? ¡Vámonos con Fokker! Ya, va. Después de que se termina de grabar todo, Juan Carlos me dice, ¿qué te parece si te paso todas las tomas crudas? Y yo decía, pero si ya el video ya está completamente editado. Me dijo, no sé, necesito que tengo que pasártelas, tenlas ahí y, bueno, colecciónalas. E inclusive hay unas imágenes que no están dentro del videoclip porque teníamos pensado hacer un video backstage de Last Dance, pero no se llegó a hacer, pero sí quedaron bastantes tomas de las cuales, bueno, la gente va a poder disfrutarlas y verlas por primera vez. Claro, y esta pantalla verde que es el croma. Ajá. Es una estrategia que se usaba en esa época, Claro. que se sustituía el fondo verde con alguna otra imagen, que podía ser un video o podía ser una foto, ¿no? Claro, lo que se hace ahora un poco más con tecnología es, bueno, tener los LEDs atrás que puedes proyectar lo que tú desees. En aquel tiempo se utilizaba el croma. ¿Ya lo grabaste? Ya lo grabé. Aprovechamos tu cara nada más que en tomas cerradas. Sin La verdad que sin la camisa, para que tengas otra... Si quieres sin camisa. Sí. Se le ve muy bien. Sí. Juan Carlos, bueno, con parte de los programas que tenía, porque tiene unos fondos súper lindos, súper psicodélico es. Claro, él usaba el croma verde, pero también se podía usar el croma azul, Claro. que son dos tonalidades que la piel humana no tiene, ¿no? Entonces eso te permitía borrar el fondo y sustituirlo con otra imagen, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Este video es grabado el año 2010. Sí, sí, sí. Por temas de copyright no lo podemos poner acá, pero yo les recomiendo que busquen en el canal de Eric Pázara Ajá. Last Dance, se van a pasar de vueltas porque el video es espectacular. La música, bueno, Mike Reategui, pues, ¿no? Sí, Un sí, genio. Sí, 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 Mike Reategui una vez más y hasta esta época, hasta ahora, seguimos cada vez que hacemos música, pero esto es como un dance medio electrónico en algún momento, pero es súper cool esta versión. Claro, y sigue siendo disco. Eso es lo genial es que Claro. adapta la canción, pero no la desvirtúa, es decir, no la convierte en otra cosa. Claro, no deja de ser el disco y entonces cuando Miguel hace este tema, él lo hace en el tono original, ¿no? En el tono original que tiene Donna Summer, que bueno, tiene un registro súper alto. Y Miguel me dice, bueno, el tema ya está hecho y ahora vamos a ver a qué tono lo ponemos, porque directamente se puede transportar hacia abajo un semitono o un tono completo. Entonces le dije, ¿qué? ¿Tú le vas a cambiar el tono?
Déjalo ahí. Donna Summer ha creado la canción en ese tono y en ese tono la voy a cantar. Y ahí está cantada. En ese tono lo canta el Eric Pássara también. Por favor, claro. Por supuesto. Sí. Bueno, contaste con la ayuda, con la colaboración maravillosa de Yossi Tassi. Y Yossi Tassi en esa época ya estaba bastante aislado del mundo laboral. Sí, eran ciertos lugares que todavía lo tenían a Yossi Tassi, como La Cueva, pero no eran tan continuos los shows que tenía y de un momento a otro empieza como que a desaparecerse. Él estaba ausentado ya de los escenarios. Un tipo talentosísimo, Sí. que es uno de los primeros drag queens, el primero en realidad, que inspirado por Boy George y por Yola Polastri, Sí. que era bastante drag también. Sí. Yola era bien drag, era Sí. exageradísima, ¿no? Yola fue la primera artista que trajo aquí al Perú pelucas de colores, de dimensiones y largos increíbles. Y ella las compraba todas estas en Hollywood, que inclusive hay una tienda de pelucas que está en Los Ángeles, está en Hollywood, y tienen una foto de Yola y ella está con la clásica peluca de cabellos parados, rubio, de donde está en la época del sabor a miel, tienen una foto de ella y ella sí siempre completamente camaleónica, la veías de cabello melón, rojo, rosado, de cualquier, y las típicas canciones de colores. Y tú con las muñecas con sus pelucas de lana. Claro. Oye, tú que la tuviste cerca, yo recuerdo cuando canté en el programa de Yola, en Yola Rocker, Ajá. estábamos en el camerino y Yola con su pelo, todavía no había llegado su peluca, y ella había mandado la peluca a la peluquería. Es decir, ella no iba a la peluquería, sino mandaba la peluca. Mandaba la peluca directa. ¿Eso era cierto? Sí, ella tenía realmente como un grupo de personas quienes se dedicaban con los vestuarios, con las pelucas. Una vez uno de los asistentes personales de ella, parece que se le habría pegado, no sé, la cosa es de que justo no estaba y Juan Carlos Alzamora me dice, ay, me llamo Yola, me dice, sí, pero ¿sabes qué? Es un poquito intensa. Yo le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Nada, porque dice que está toda histérica lavando pelucas y que ella no puede estar haciendo todas esas cosas. Y así que, bueno, Juan Carlos tuvo que irse hasta La Molina a lavarle las pelucas, pero bueno, pues era todo un proceso y había que dejarle exactamente como ella quería, ¿no? Claro, porque además tú sabes que las pelucas no se lavan con champú, se lavan con detergente. Claro, sí. Sí, las lavaba con detergente porque algunas tienen como una fibra plástica, pero... Candy Canelón. Claro. Uy, te sabes el material. Por supuesto. ¿Tú qué crees? ¿De dónde crees que hemos venido? Juan Carlos Alzamora, ¿qué pasó con él? Juan Carlos Alzamora, y yo recibo una llamada temprano de uno de los bailarines, Bruno Basso, y simplemente a comentarme que Juan Carlos había fallecido. Esto aquí ocurrió en el club de la policía, pero no habían más detalles de todo esto y parece que él cayó a la piscina y simplemente nos dijeron de que había fallecido y luego la familia se volvieron como locos y empecé a llamar a otro amigo que está en Alemania, Iván Torrey, y todos teniendo la noticia dando vueltas por todos lados y tratando de que en algún momento se pudiera esclarecer todo esto, pero no se terminó sabiendo exactamente qué ocurrió. Era la madrugada, estaba un poco oscura la zona de la piscina, él cayó, no pudo nadar y parece que en ese instante le vino un paro cardíaco y ahí quedó. Juan Carlos había sido también integrante del grupo Los Terribles. Sí. Junto sí. contigo y con Iván Torrey. Y luego también estuvo en el último video Buscando. Que es el video. Sí, él grabó la parte del Buscando, luego también llegó a estar en la última producción de Yola Rocker y parece que a Yola ya le habían pedido que vuelva a la parte infantil, pero ella dijo, antes de ir a la infantil, pues cerremos con broche de oro y saco un disco Yola Rocker. Estuvimos Juan Carlos Alzamora, Iván Torrey, estuve yo, Yossi Tassi, Peter Ferrari o Peter Campos, como lo conocen, Andy Romero, Andrés Romero, ahora es Andrés Rugel. Fue como que lo último de donde se vio a Juan Carlos ya parte del elenco de Yola, ¿no? Tiempo después, este video de Last Dance que haces con Yossi Tassi es como premonitorio, ¿no? Porque es la última aparición que se conoce de Yossi, es como su último baile, efectivamente.
Sí, sí, directamente recibo primero una llamada diciéndome que Yossi Tassi había fallecido. Y de inmediato se comunicaron conmigo gente de Panorama y directamente, bueno, querían ir a mi casa para poder preguntarme. Sabían de que justo habían visto una de estas últimas apariciones de Yossi y querían simplemente saber qué cosa ocurrió, qué pasó, si yo sabía algo sobre esta o si tenía información sobre esto. Esto es el año 2012. Él tenía 44 años. Ajá. Lo estaban velando en su propia casa. No me pude acercar al cajón porque sabía de que me iba a quebrar y iba a romper toda esa magia que ha habido durante años con nosotros. Los rumores eran fuertes, los rumores que decían sobre los consumos de sustancias y cosas y una ausencia de Yossi Tassi en los escenarios. La vejez es muy cruel. Él se mató. Él mismo decidió ya no vivir más en esta vida. ¿Quién recibe una llamada un poco antes de que... 2 de la mañana, alrededor de las 2 de la mañana, llama Yossi a Bettina Oneto. Pero Bettina es una mujer con una agenda increíblemente ocupada y simplemente pues ella llegó a su casa a descansar completamente y bueno, pues desconectado los teléfonos y todo. Y en ese instante parece que era como una llamada pidiendo ese auxilio interno de que quizás no saber qué decisión tomar. Cuando entro, Bettina me llama, Eric, me dice, y se quiebra, se pone a llorar. Y me dice, no le respondí el teléfono a Yossi. No se lo respondí. Y ya no está con nosotros. ¿Había tenido antes de esa llamada alguna conversación en la que podría haber él expresado su malestar, el estado de depresión en el que estaba? Cuando yo lo veo en la grabación de Last Dance, no lo terminaba encontrando como que al mismo Yossi. En algunos momentos se quedaba como que en silencio, pero sí me gustó que en el instante donde me dice, Eric, ¿y ahora qué quieres que haga en el video? Pues sé tú, le digo, sé Yossi Tassi. Y es ahí pues cuando en el video está él bailando y expresando, nada coordinado, nada estudiado, él simplemente escucha la música y empieza a desenvolverse y ahí están estas imágenes tan bellas que quedaron para el recuerdo. Sí, hay un poco de imagen de mirada rota. Sí. No sabemos qué fantasmas se cruzaron por su mente en ese momento que llegó a tomar la decisión que hizo de ya no encontrarse más con nosotros. Había mucho lenguaje corporal dentro de todos sus movimientos. Y cuando él inicia, no se ve todavía tanta euforia que él siempre derrochaba. Pero luego después él mismo se encuentra dentro de ese baile. Él encuentra el camino que él siempre lleva y bueno, y volvió a brillar como es Yossi. Claro, porque yo recuerdo en Studio One, cuando yo lo grababa, hemos grabado todos los shows, pero en un momento Iván Torrey hace... Acuérdate de Janet Jackson y quien lo maquilla es Yossi Tassi. Tenemos esas imágenes que estás tú también ahí en el camerino. Yo estaba probando, porque en aquella época eran poquísimos los artistas que trabajaban con el headset. Estaba ahí y decía, ay, qué chévere esto de acá. Y justo Yossi estaba haciéndole el maquillaje a Iván, probándole la peluca y todo. Ese era el Yossi que en los momentos cuando estamos grabando o haciendo algo, él entra directamente siempre para colaborar con algo y aceptable todos los comentarios de él. Si él hubiera entrado y me decía, no, Eric, no quiero esta ropa, ponte esto acá, porque él tiene ese tipo de... Tenía un gran ojo. Claro, tenía un gran ojo. La expresión, pero no la encontré ese día. Y Yossi se va a los 44 años. 10 años después de él, el año 2022, Diego Berti se va a los 54 años. Diego Berti, en algún momento la gente decía, ¿pero qué pasó? Sí, acababa de anunciar que estaba cantando de nuevo.
acababa de anunciar de que quería volver a hacer videoclips y más música, e inclusive se llegó a juntar con Patricio Suárez Vértiz en una presentación, y eso fue una cosa pues icónica, súper linda. Tú también estuviste cerca de él poco tiempo antes. Sí, para este tiempo yo trabajaba en Cablevisión Perú. Es un canal de cable que está en Santa Clara y transmite para todo Lima Este. Y en el canal me dijeron, Diego Berti, él no da entrevistas, y creo que de esa vez que me dio la entrevista a mí, él creo que no lo entrevistan hasta Magali. Y gracias a un gran amigo gay, gracias a Osvaldo Catone, yo decía, están haciendo La novicia rebelde, van a hacer la premier. Estaban exactamente a media hora que salga ya la obra teatral a escena. Pues Osvaldo Catone me dio a mí el privilegio, entonces directamente pues me acerqué y le pregunté de todo. Todo está llegando a su fin bien. Todo va cuajando. Cuajando, sí, así es. Parece que no en algún momento, pero todo llega. Y ya vendrán otras cosas, ¿no? O sea, este es un negocio cíclico, ¿no? Lo que se pone de moda en una época pasa después y se vuelve obsoleto, y después aparece otra cosa, y así es la moda, ¿no? Y así son los medios. Él ya está con el traje con el que iba a estar actuando, y en el mismo escenario pues me dio la entrevista. Fue una entrevista bastante bonita, bastante amena. Al inicio lo veía él como que, bueno, Osvaldo me dijo, él está acá, y creo que él decía, bueno, tranquilo, que está aquí Eric, pero él me miraba con una curiosidad. Pero se desarrolló bastante bonita esa entrevista. Fue una cosa algo corta, y luego después de la entrevista de Magali... Yo no tengo nada contra Jaime. Yo creo que Jaime ha buscado su manera de ser feliz, pero nunca fue el abanderado de los gays. Al contrario, mira su vida. Es un señor burgués casado con una mujer. Espero que sea muy feliz. Si hay alguien que salió del closet y vivió su homosexualidad con toda libertad y respeto, fui yo. Nunca fue él. O sea, ¿quién fue el que no salió del closet? ¿Yo o él? No entiendo. ¿Y por qué lo hiciste tan tarde? Haberlo vivido y haber vivido todas esas experiencias de joven era alucinante, era increíble. Él empieza a hacer algo de música, y de ahí también decidió desaparecer de esta vida. Tomó la decisión de irse. Regresando a los 80, se veía mucho, y tú y yo lo sabemos porque hemos estado en la música juntos, Sí. que había muchos rockeros, Ajá. actores también, ¿no? Por supuesto, pero rockeros también que se veían obligados a mantener esta imagen de machos heterosexuales, pero que eran gays, y que por no perder su carrera y por no poner en riesgo su éxito, se mantuvieron en el closet. Sí, realmente cuando empecé a ver este mundo oculto, como que detrás de una barrera, porque la primera barrera hacia el público era completamente, pues todos los rockeros son los héteros, y no hay nada aquí de gente gay. Claro, los cabros éramos nosotros que hacíamos música techno. Claro. No lo quería decir de esa forma. Para eso estoy yo. Yo estoy para decir ese tipo de cosas. Pero sí, realmente, o sea, Es cierto. todas las cabritas estaban completamente Relájese tú y yo. a escondidas, claro, sí. Los fuertes siempre, bueno, Eric Pázara, luego después apareces tú, aparece Realize, y relativamente eran cosas como que demasiado fuertes, ¿no? Y en todo este mundo de rockeros, tú no sabes la cantidad de gays que habían. Estas personas empiezan a sentir ese temor porque ven a todos nosotros, a Gambiracio, a Realize, Julio Granados, que en algún momento nos ponen el red flag, la bandera roja, y ahí quedamos estancados. Te puedo decir que llevé una relación con un rockero. Fue durante algún tiempo, fue súper bonita la experiencia, mucha amistad, mucha química. Sobre todo, siempre los músicos tenemos como que dos cerebros
y cuando tú conectas el cerebro musical con otro, la cosa funciona fantásticamente bien. Pero era un rockero que no ponía en evidencia la relación que tenía contigo. O sea, era una relación, digamos que en el closet. Sí, absolutamente. Estando tú fuera del closet siempre. Claro. Tú sí. no has vivido en el closet jamás. Jamás, jamás. Desde los 4 años estoy bien afuera del closet y el closet lo mantenía, pero allá, Con atrás. la ropa más. Sí, la ropa nada más. Y la joyería, la joyería. Y la joyería. Pero sí, bueno, él llevaba una apariencia bastante varonil, una pequeña manipulación de cómo deba yo de actuar como para que la situación no se salga y que no la sepa absolutamente todo mundo. Bueno, felizmente ejercía, porque también eso de quedarse reprimido me parece un desperdicio del cuerpo. Claro que... Porque el tiempo pasa y nadie te lo devuelve. Sí, Lo que no peca se seca, amiga. Así es. Y tú sabes una cosa, que esto es parte del medio artístico. Por medio de esta persona empecé a conocer a más gays que estaban dentro de la música en aquellos fines de los 80s y los 90s. Locutores, algunos animadores de televisión, rockeros. No estamos para revelar nombres, pero luego después dentro de esta transición empezó a venir la parte de la cumbia y conocí a muchos cumbieros de aquella época que luego después me los encontraba en el downtown, vale todo, pero no era esa visita normal y regular que hacen las personas. Oh, sí, vámonos para el downtown porque, bueno, todo el mundo por la va. Música, todo por el la mundo va música. y también van héteros. O sea, como que se incluyen. No, en esa época no iban héteros. Y era pues la comidilla de todas, ¿no? O sea, de todas, me refiero de todas las mariconas, las del ambiente artístico, porque estábamos de que, oye, y el del grupo este también le entra. Yo creo que en todo lado, no solamente en la música, si esto ocurre en la política, ocurre absolutamente en todo lugar. Ahora, quien te vea ahora Ajá. y te escuche, mira, no es posible que este chico esté hablando de los años 80 como si hubiera estado ahí. Claro. ¿Cómo has hecho para mantenerte tan joven? Lo típico que siempre la gente dice, tomo mucha agua, duermo bastante, me la paso durmiendo. Las cremas. Trabajé para una marca muy prestigiosa de diseñador y todas las cremas están. ¿Pero a dónde quieres llegar, Javier? Ay, bueno, tú sabes a dónde quiero llegar. ¿Cuántas cirugías te has hecho, amor? Bueno, ¿Te has hecho alguna cirugía o no? Sí. Sí tengo por ahí algunos arreglitos. Como la gente de nuestro ambiente dice, la pásara está toda hecha. Esa se ha hecho, pero de la cabeza hasta los pies. Y es que sí, hay que decirlo. Si alguien te pregunta, bueno, Javier me lo preguntó y bueno, se lo voy a comentar. ¿Por qué querer ocultarlo? ¿Por qué hacerlo como una cosa que es evidente? Pero bueno, tengo 2 cirugías en la nariz. La primera fue realizada, no como la gente que dice, ay, es que lo que pasa es que me caí. No, yo quería cambiar rasgos que se habían ecuacionado por las hormonas que me estuvieron poniendo cuando era chico, en mi adolescencia. O sea, la cara empezó a cambiar a una cara más varonil, pero cuando te excedes o se ponen más hormonas masculinas, que le ocurre a muchas chicas que son físico-culturistas, que la cara se les deforma por completo. O sea, el cuello se pone un cuello súper grueso. Mucha gente me decían de que, pero Eric, te ves simpatiquísimo, churrísimo. Claro que sí, pero yo no me sentía conforme, no me sentía contento. Entonces, por lo primero que empecé fue por lo primero que creció, la nariz. Mi cirujano, Wilder Pérez Soto, que hasta el día de hoy, cada vez que puedo lo visito, justo me dijo y me explicó algo. Una primera operación a la nariz se va a conseguir que quede bonita, que quede bien y todo, pero nadie sabe la respuesta de los tendones internos, de los cartílagos internos. Yo quedé bien en la primera, pero dije, bueno, vamos a darle la segunda para darle pues el último retoque y ya. El cuerpo está vivo y se comporta de manera distinta. Claro, absolutamente. Luego después, como las cosas se van cayendo, siempre la mirada va cayendo, entonces me hice una elevación de cejas que siempre el cirujano me lo dijo, Wilder me dijo, directamente yo te puedo hacer la cicatriz acá, tienes mucha ceja,
entonces es imposible que se pueda ver alguna línea o alguna cicatriz. Aparte que tengo buena piel, entonces nunca se forma un queloide. Entonces me hice un levantamiento de cejas. Cuando andas como que confundido y estás en ese instante como que empiezas a escuchar que todo el mundo se pone rellenos, cosa que les aconsejo a la gente, no se rellenen la cara. Siempre te decía la cosmiatra, es colágeno, te voy a poner colágeno. No era colágeno, era como un metacril. Metacrilato. Pero en algún momento empiezas a ver que la cara empieza, bueno, pues como que a hincharse y a quedarse grande y la gente empieza con la obsesión. Entonces el médico directamente me dijo, te voy a hacer directamente como lo mismo que se hace con un medio lifting, pero esta vez vamos a abrir porque quiero sacar el producto. Y en plena operación el doctor, bueno, comentaba y lo decía, porque siempre me lo hacen local, porque soy una persona muy Valiente. Me ayuda la serenidad, entonces no voy para anestesia general, pero él directamente me decía, Eric, no sabes la cantidad de producto que estoy sacando de la cara. Felizmente que siempre has tenido cara chica, pero, o sea, acá hay un montón de producto, no se absorbe. Además se mueve. Se va moviendo, se iba moviendo, se iba cayendo y él lo tocaba antes de hacerme lo de la operación, lo empezó a tocar y agarró, me dijo, sí, me dijo, ahí está. Y además puede producir necrosis, que se muere el tejido. Claro, claro, pudiera producir eso. Hay algunas personas que o sea, sigo viendo que hasta el día de hoy se ponen metacrilato en la punta de la nariz. Tú sabes, o sea, siquiera lo de la cara lo puedes sacar porque abren y van sacando. Pero ¿cómo sacas lo de la punta de la nariz? Tendrías que abrir la nariz en dos. O sea, no hay forma cómo sacarlo y es bastante complicado. Así que, bueno, consulten antes de darle paso a estas cosas que son un poquito complicadas. No, ya no se debe usar el metacrilato. Ya no se debe usar. Para nada. ¿Qué más hiciste? Ah. Nada más, Javier. Nada más. Bueno, esta última visita que justo tuve con el doctor, con Wilder, le comencé a comentar de que ya habían pasado como alrededor de 10 años que se me había operado, bueno, del levantamiento de cejas. Y yo le dije, ¿y tú crees que se puede volver a levantar? Me dijo, ¿cómo quieres quedar? Con cara de bruja, con las cejas así levantadas. Como Batman. Demasiado, Como Batman, sí. A lo Batman. Pero directamente no. Me dijo, hay una nueva forma de poder elevar las cejas internamente y trabajando entre la piel y el músculo. El músculo, por ejemplo, lo mismo que se ha hecho Magali, que directamente van abriendo y le llaman el deep, bueno, por ahí tiene un nombre técnico, el deep lifting, algo así. Entonces, directamente es lo mismo que le hicieron a ella acá, pero a mí me lo hicieron hacia el lado de aquí de la frente. Entonces, abren directamente todo esto de aquí. No podemos poner las imágenes, porque yo te las mostré. Sí. Y directamente, bueno, abren la parte de aquí y internamente es donde empiezan a despegar la piel y los músculos que se encuentran en este lado, entonces empiezan a tratar de reubicarlos donde se encontraban cuando estabas más joven. Y eso te ayuda bastante a darle un refresh en la cara. Una mirada fresca. Claro. A mí lo que me llama la atención es lo que me contaste, que tu necesidad o la felicidad que sientes de hacerte estos procedimientos hacen que no sientas dolor. Porque el dolor existe. O sea, te abren la cabeza y te bajan la cara como si fuera una máscara. El video es aterrador. No lo podemos poner, aunque me encantaría. Claro, yo sé que no se Vamos puede a ponerlo pixeleado. Me lo vas a pasar y lo vamos a poner pixeleado. Pero te sacan la cara como si fuera una máscara, trajinan y de ahí te lo vuelven a subir y todo eso... En términos normales sería dolorosísimo porque la cara tiene pues una cantidad de terminaciones nerviosas. Claro, pero tú no sientes dolor. Dicen que viene pegado a veces de la obsesión. Es como una locura que se te viene y se te pasa por la cabeza y se empalma con la misma adicción a la cirugía. Y es que, ¿tú crees que me duele? O sea, a mí no me duele nada. Y es que el cerebro empieza a trabajar de una forma que empieza a mandar unas sustancias que me hace sentir tan feliz que simplemente, ¿tú crees que hay dolor? No hay dolor. Para nada. Entonces eso te hace ir hacia la otra intervención y dices, pero que no me pasó nada. Háztela porque es súper fácil. Ya directamente de la primera vez Wilder me dijo, no, es que tú eres recio, ¿ah?
Le digo, claro, pues peruano, ¿no? Somos cholos, recios. Y soy bien recio Tu para... umbral del dolor está más allá de lo normal. El umbral del dolor. El umbral del dolor. Y te juro que sí, es que siento que mi música va con esta onda juvenil eterna. Es bastante difícil poder envejecer siendo un personaje público. En algún momento decía, yo no estoy preparado para ser adulto. Y siempre lo pensé. Lo que me gusta fue la reacción de la gente porque encuentran a la misma persona que dejaron. Porque siempre suele ocurrir que directamente agarran y dicen, ay, sí, cantaba lindo, pero ¡ay, qué desastre! Está todo horrible. ¡Ay, no quedó nada! ¡Uy, no quedó nada de él! Bien bonito era y no quedó nada de él. No, pues, acá estoy y estamos, bueno, de nuevo para darle la segunda parte. Tengo siempre pendiente de no sobrepasar ningún límite como lo que pudo haber ocurrido con Michael Jackson. Él tuvo un momento donde yo dije, está con un montón de cirugías, pero está precioso. Remember the time. Oh, no, divino. La cara era pero un muñeco. Y luego después el muñeco terminó pues como una cosa rara. ¿Qué relación existe entre esta obsesión por la juventud, por seguir estando joven y por seguir estando vigente, con lo que pasó del trastorno alimenticio? Sé que tiene... por ahí está como que linkeado, tiene como una pequeña unión. Eso lo sabe, bueno, mi familia cercana, ahora se están enterando ya la parte más abierta de la familia. Desde los 13 años siempre he tenido trastornos de ansiedad. Desde los 13 años fui medicado. En alguna etapa, cuando estoy en la adolescencia, dejo de tomar, porque hay la rebeldía que no, que yo voy a tomar esas pastillas y cosas así. Uno de los psicólogos y psiquiatras también me dijeron que trate de saber manejarlo, porque bueno, todos vamos a hacernos mayores, todos vamos a envejecer. Sí se me dañó la parte, porque quedé como medio dañado con esta parte del trastorno alimenticio que tengo por la anorexia, por la que viví, que fue una desaparición completa por más de un año hasta poder recuperarme. Y directamente lo que tengo es un perfil adictivo. La gente dirá, pero todo esto suena tan tranquilamente, lo digo. Y sí, a veces algunas personas con estos trastornos alimenticios y con muchas obsesiones hacia muchas cosas, o sea, yo estoy con un perfil adictivo directamente y gracias a Dios que no estoy dentro de las sustancias. Pasaron, sí, en mi vida por algún momento, pero las pude quitar, pero quedé como medio quiñado. Siempre tengo en todo momento ayuda de psicólogos, psiquiatras. No tengan temor la gente de acudir a un psiquiatra porque siempre está relacionado. ¿Te vas al psiquiatra? ¿Qué? Porque ahí estás loca. Hay momentos de caídas. O sea, yo no consumo ninguna droga, pero en el desorden alimenticio hay caídas como si fuera una droga. No digamos que se arregla un 100% y eso se sabe clínicamente, que cuando ya queda algún pequeño daño, no se puede arreglar. Lo mío es, mi cerebro no segrega la serotonina completa, la que todos tienen de una forma regular. Pues yo tengo que tomar unos medicamentos que directamente me hacen segregar esa serotonina. Hay mucha gente que a veces por error tratan de vincular. Lo que dicen ellos está bien, pero a veces mucha gente dice, no, hace ejercicios. Ay, no, ¿sabes qué? A mi tía tal hizo aeróbicos y se le fue. Uy, no, ella estaba depresiva, se puso a hacer aeróbicos o se puso a salir a correr y todo y se le fue todo. ¿Cómo hago para que se produzca esta sustancia del cerebro? ¿Cómo la voy creando, esta serotonina? No, hay que acudir a los profesionales, sí. O sea, hacerle caso a toda la gente que te diagnostica gratuitamente, claro. O que te da recetas de TikTok. Algunas personas sí, las ansiedades sí se pueden no curar, pero directamente sí se pueden manejar con muchos ejercicios. Es muy bueno hacer ejercicios porque el peso me juega a mí como tengo como una mala jugada. Si ven en la entrevista anterior, yo estoy con bastante kilos de más, que yo juraba que estaba con menos, y es esa pelea que siempre tengo, pero
que también tiene en sus momentos de decaídas y se van, y lo primero, como lo que haría alguna persona que consume sustancias, pues van y directamente van, la compran y llaman al dealer y directamente el dealer llega, se lo dejan todo y al día siguiente dicen, bueno, solamente fue un pequeño break, ahora vuelvo a caminar. Yo lo termino haciendo con la comida. Los momentos cuando yo ya logro tener un peso ideal, que paro siempre pesándome y tengo un régimen alimenticio bastante estricto y bien complicado. Hay momentos de que yo veo que ya mi peso se encuentra en el peso que yo quiero y siento la misma lucha de que pueden sentir estos muchachos que quieren quitarse de estas drogas. Es lo mismo. Yo digo, ay no, bueno ya, ay, una bolsita chiquita de gomitas ácidas, ya, nada más. Y termino comprando una un poco más grande. Es un sabor que tú no lo experimentas a diario con ningún tipo de comidas. Son unos ácidos que te llevan a un nivel de éxtasis pero terrible, y el ácido de la gomita que lo comen los niños, cuando termino de comérmela y luego paso, estoy echado en mi cama y me empiezan a venir unas náuseas y sin provocarlo, pues en el baño terminan flotando todas las gomitas, y qué feo sentir en ese instante una paz. O sea, ay, ahora sí ya tengo una paz increíble porque ves ahí en el water a las gomitas y la jalo y se van todos los colores. El arco iris completo se va por el agua, y lo cuento de una forma cómica, pero saben que está muy mal. Y relativamente es algo con lo que lucho, no lo encuentro, pero sí voy por buen camino. A mí me parece que vas por buen camino en la medida en la que lo has aceptado, Sí. lo tienes integrado y sabes que esto es una cosa con la cual vas a tener que lidiar toda tu vida. Sí, No es una cosa que se va a resolver sí. en 2 minutos, sino que vas a tener que lidiar toda tu vida. Y hay situaciones trampa. Hay situaciones en la vida Sí. que son muchísimo más, que te ponen en un estado vulnerable. Ajá. ¿No? Y esas son las situaciones trampa que hay que evitar o hay que saber identificar de lejos para que no te ocurra. Sí, el efecto es exactamente igual a como pueden sentirlo tantos muchachos como cuando dejaron de consumir algún tipo de sustancia, donde empieza esa caída de necesidad. No es constante porque siento que puedo estar como que curado, quedaron algunas heridas. No vamos a hablar de pesos ni nada porque directamente en esta época aceptamos todos los pesos de todas las personas. Todo está perfecto, pero directamente soy yo. Llevar el buen peso, verme bien, verme joven, y todo termina enredado en esto mismo. Y me voy a la balanza, veo en la balanza y digo, uy, estoy pero con un peso, el peso de 20 años. Y empieza ese consumo y es toda la noche, ay no, qué feo. ¿Qué pasó cuando tenías 20 años? Sobre... Tu hermano. Oh. Bueno, mi hermano fue... Nosotros somos 3 hermanos. La amistad que tengo ahora con mi hermana es una amistad increíble. Y no digo ahora, sí de siempre. Es como que siempre hemos estado súper unidos. Pero lo que pasa es de que cuando yo fui niño, ella todavía no nacía, porque ella nació luego bastante después. Pero la primera imagen de que yo abrí los ojos era mi hermano. Se separó mi mamá y mi papá desde muy temprano. Yo tenía solo 4 años y era como que directamente mi mamá le decía, cuida a tu hermano, cualquier cosa que haga tu hermano, estate detrás de tu hermano. Y él sentía siempre ese tipo de responsabilidad y estaba completamente pegado a mí. Sí. Luego, la vida siempre dice que las personas increíblemente buenas se van. Y mi hermano se va en el año 90 y... Te juro que perdí hasta el año. Es entre el 93 o el 94. En el 93, el 24 de mayo del 93 se fue él. Simplemente... Y dije que no iba a llorar, pero siempre le dijeron a él de que cuidara mucho de mí. Así es. Yo estaba en mis 20s, recuerdo haber estado justo en una presentación con Patricio Suárez Vértiz
Y al recibir la noticia de que él se había ido de este mundo fue bastante terrible, muy fuerte para mí, muy, muy fuerte. Difícil de poder manejarla, difícil de poder pensar ¿y por qué a mí? ¿Por qué se fue? Siempre estuve como que muy ligado. El cerebro de él era exactamente igual que el mío. Veíamos la misma televisión, el mismo cine, la misma música. La familia no sabía, nadie absolutamente sabía que él era gay. Era un chico muy educado, muy de muy buenas maneras, muy buenos modos. Cuando me cuentan de que él había pasado a mejor vida, porque él está en una vida maravillosa, simplemente yo tenía un show. Yo tenía show con Patricio. Y fui al show. Y no me quebré, no me puse mal ni nada, estaba feliz. Feliz porque sabía de que, no sé, o sea, como que entregas el arte a una persona o algo así. Así fue. Pero la vida... Mi papá nos vestía exactamente iguales a los dos, hasta que luego después en algún momento hubo la decisión de mi hermano que como que, bueno, pues o sea, podemos estar vestidos iguales, pero ya distintos colores, ¿no? Aunque sean los colores. Y sí, ahí están. Uno es Edgar y el otro es Eric. Edgar, el nombre Edgar Pázara. Pero lo llevo en un lugar muy privilegiado, en el mejor lugar de mi vida, donde se encuentra todo. Y lo más bonito de ahora es que, bueno, me queda mi hermana, que siempre igual también tenemos este tipo de conexión. Hay una conexión muy fuerte entre nosotros que éramos hermanos. Tengo ahora esta conexión tanto con mi hermana Brenda y con mi mamá. Yo hablo con mi mamá a diario 1 hora. Y compartimos cada cosa y cada experiencia de las que podemos tener. Hasta hablamos de televisión, no sé, hablamos de todo. Rosita, una capa, Sí. una delicia. Rosita Dreyfus. Sí, Rosa Dreyfus. Ella, bueno, ella creó a este chico. Así es. Qué maravilla. Yo te agradezco haber confiado y haber compartido estas cosas duras, porque a mí me parecía muy importante que la gente supiera que detrás del artista que veían en la televisión, que veían en los escenarios y que veían lidiando con una serie de cosas que para todos podrían haber sido fantásticas, ¿no? Geniales, mira la Claro. fama, sale cantando, o sea, siempre aplaudido. Fantástico, como el programa que iba. Exacto, tú has lidiado con un montón de infiernos, de todo tipo, Sí. y los has manejado de manera acertada. Sí. Y bueno, pero siempre he ido aceptándola, siempre he sabido poder ir encaminado hacia algo bueno. Y siempre adaptándote al desastre, a la puerta que se te cierra, siempre con la plasticidad de adaptarte a la nueva situación. Por eso es que comencé la conversación hoy día contigo con 2 personas que no lograron y que vivieron infiernos también parecidos, Que nos pareció completamente increíble. y que sin embargo tú has sobrellevado y has sobrevivido y estás acá y te adaptas, y no ha habido ningún problema en bajar Sí. el moño y en ponerte a hacer cosas que la gran estrella le hubiera parecido que no estaba a su altura, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. En algún momento, y es por eso quiero regresar acá, cuando te dice Edgardo Díaz que quiere que tú seas menudo, te lleva a Arequipa. Sí. Y en ese viaje a Arequipa, yo sé que hubo una insistencia más de lo normal. En ese momento, yo, por ejemplo, Miguel Reategui, que es mi hermano musical y mi hermano de sangre, porque en la vida se fue un hermano, pero me dio otro hermano. Entonces, siempre que yo he viajado a provincia o siempre que hemos tenido algún show y todo, siempre estamos juntos. Y entonces llegaron las
proposiciones igual, porque el grupo que estábamos viajando para Arequipa, estábamos Eduardo Wagner, estaba Edgardo Díaz, Miguel Reategui y yo. Entonces, por uniones y por tipos de forma de poder conllevarnos en los momentos de que nos juergueamos o la pasamos chévere y todo. Entonces, bueno, en algún momento sí, o sea, era de que como, bueno, pues entonces, Erika, a ti te toca dormir con Edgardo en este cuarto y Miguel va a dormir con Eduardo Wagner. Pero internamente le dije a Miguel, y Miguel siempre, tanto en shows, en cosas, en decisiones que necesito hacer, o sea, simplemente él me escucha y actúa y lo hace a como yo le digo que sea. No por yo imponerme o mandonearlo, no, sino que él lo toma de la forma a como yo me pueda sentir cómodo. Y le dije, no, le digo, es como que un poco mayor y no sé. Me dice, pero si tú lo has visitado, o sea, ya algunas veces y has tenido un montón de... Sí, le digo, pero una cosa es visitar y otra cosa es de que no sé, en el mismo cuarto. No sé, yo me sentía de que como que, no sé, o sea, como que raro. Era un dormir medio random, pero en ningún momento... Ayer ni sentí alguna cosa que pudiera estar llevada hacia mala porque tampoco nunca se me demostró nada, ¿no? Pero Miguel Reategui te protegió. Sí, Miguel directamente me dijo, ¿tú no quieres dormir ahí? Entonces, bueno, no te preocupes, o sea, directamente, bueno, ya, yo les digo y bueno, y sí. Pero insistía mucho Edgardo. Directamente fue una conversación, o sea, estábamos conversándolo y era con Eduardo Wagner, que... muy amigo de nosotros, y entonces, que era como una cosa de chacota, pero en el instante, o sea, como que, no sé, era directamente solo una decisión y dije, bueno. Te lo pregunto no asegurando nada, te lo pregunto a la luz de las declaraciones que ha dado, por ejemplo, Roy Rosselló, que ha contado su experiencia con Edgardo Díaz durante su permanencia en el grupo Menudo, incluso antes, ¿no? Que cuenta una serie de cosas terribles. Entonces, por eso te preguntaba, si contigo había habido esa... Él siempre tenía, y hasta el día de hoy tiene, una forma de ser súper buena. Siempre las veces que se acercó a mí, que fueron varias veces, por lo mismo de que estábamos todavía en una conversación por si yo iba a estar dentro de la agrupación y todavía, y como que sí, si es que no lo estaba o no sé, pero directamente fue como que un coaching que tenía al lado. Siempre me gustaba porque me guiaba mucho dentro del desarrollo musical que yo tenía, como que, por ejemplo, me decía, esta ropa no, o este peinado no, no te maquilles, o cosas así, o como que el maquillaje debe ser como que un poco más tenue, pero yo directamente, como siempre he estado súper abierto ante toda la gente, yo nunca he visto nada de las cosas que yo pueda hacer malas. Tú decides en algún momento decirle que no. Sí. Tú decides decirle que no, luego de una visita a un departamento en el que cuentas que había una persona de dudosa conducta asociada siempre a escándalos. Y a ti te olió eso mal. Bueno, la unión que justo hemos tenido, o sea, de amical con Edgardo, que hasta el día de hoy yo lo considero una persona que si lo veo, bueno, súper buena onda. Él terminó quedándose en Perú en una oportunidad, tuvo que quedarse como que un tiempo un poco prolongado. Directamente por algunos derechos de autor, Discos Hispanos cede una canción, pero igual con la autorización de Raúl Romero para Los Patos y las Patas, la canción tenía que cambiársele el nombre y en algunas partes de la letra se le cambiaron, entonces como que no hubo un acuerdo completo, entonces Edgardo tuvo que quedarse alrededor de casi todo un mes en el Perú, hasta terminar de solucionar esta parte legal, que bueno, relativamente ellos lo solucionaron. Entonces, dentro de todas estas conversaciones, yo creo que todavía fue otra vez que Edgardo llegó a Perú y iba a haber una conversación casi como que definitiva para ver si es que yo iba a estar dentro de la agrupación, porque tampoco no era de que me estaban esperando y yo los pongo en el waiting list
en la lista de espera durante tiempo y no, había que tomar una decisión. Yo en esos tiempos justo todavía no estaba con el estatus legal que ahora tengo. Me refiero a lo de la ciudadanía y esas cosas. Bueno, entonces yo directamente no podía viajar a Estados Unidos en ese tiempo, entonces directamente se me ofrece vivir en Venezuela cuando Venezuela se encontraba en una situación súper buena, porque había un apartamento que igual utilizaban los chicos de Menudo en las épocas que tenían que ir a presentarse a Venezuela. Bueno, la cosa es de que cuando acudo a esta reunión, que fue ya casi como que una de las últimas, llego y directamente me encontré con un panorama que no esperaba yo encontrarme. Era gente del medio involucrada dentro de esta reunión y yo dije, bueno, siempre hay sapos que se aparecen, ¿no? O personas de que digamos, bueno, querían acompañar la cena que íbamos a tener, pero cuando directamente dentro de la conversación Edgardo se va hacia un lado, se va justo con Eduardo Wagner como que a conversar y se van hacia el lado de la sala, entonces yo me quedo con esta persona y bueno, ahí había una persona quizá también más, entonces directamente yo dije, yo aquí no decido por un tercero ni por un cuarto, mi conversación es directamente con Edgardo para yo estar en la agrupación de Menudo, ya completamente yo mayor de edad, que puedo tomar mis propias decisiones, no necesito ninguna persona como alguien que se quiere introducir dentro de la situación, no, dije yo. O sea, y directamente quizás se valió bastante el tipo de carácter que tenía en aquel tiempo, porque uno fue educando ahora mi forma de ser. Yo me paré y simplemente agarré, les dije, bueno, ¿saben qué? Yo tengo que hacer el día de hoy, yo tengo una presentación más tarde, así es que bueno, no comí nada porque ese día no comí nada en lo absoluto y directamente les dije, bueno, nos vemos en alguna otra oportunidad, en algún otro momento y las personas que pensaban en ese instante hablar conmigo y todo, no se llegó a concordar nada y simplemente les dije chao y me retiré. Quiero hacerte dos preguntas para acabar Sí. con este tema, puntuales. Uh-huh. No solamente fueron varias veces las que te insistió, Sí. sino luego durante años, en tus siguientes presentaciones, aparecía siempre Edgardo Díaz. Estuvo él presente sin yo verlo. O sea, él estuvo presente, me acuerdo, Miguel justo me comentó de que coincidían mucho la presentación, bueno, ya no se llamaba Menudo, se llamaba MDO. O sea, cuando iba yo a entrar a la agrupación iba a ser MDO. Pero bueno, le decimos Menudo para que toda la gente sea un poco más empapada en esto. Bueno, sí, pero lo tomé quizá como alguna forma de poder ver más la forma como yo me podía desenvolver en un escenario o algo. Recuerdo que yo estaba actuando en Larcomar con esta cantante Gis, y porque los martes y jueves había como una pequeña plazuelita en Larcomar. Entonces siempre cantábamos como baladas y cerrábamos con algunos temas movidos, pero éramos ella y yo y con con una música programada, ¿no? Entonces, directamente era que, o sea, yo sí llegué a percibir que estaba hacia el lado de arriba, pero estaba con algunos muchachos más y directamente dije, oh, qué bueno, o sea, Edgardo vino por aquí. Pero ya yo sabía de que había luego más tarde algunas presentaciones de la agrupación. Luego después en algún momento cuando ya recién me llegó a presentar a la agrupación de MDO, fue justo en el Hotel Los Delfines, cuando justo estaban saliendo los chicos ya para una presentación y directamente él me invitó para que yo vaya a la presentación, pero lamentablemente yo tenía otros compromisos, tenía chamba y entonces nunca pude ir a la presentación del grupo. ¿Tú lo sentías como un acoso? Sé que las personas cuando quieren algo siempre están como que detrás de hasta no conseguirlo. Lo veía musicalmente. Él quizá, bueno,
tuvo y tiene muy buen ojo para poder... hemos visto cada integrante que ha pasado por Menudo y MDO, que son grandes artistas todos los chicos. Entonces siempre vi y siempre supe que era una parte musical la que él buscaba, ¿no? O es lo que quiero creer. Escuché una vez, bueno, él ya salió del closet, entonces sí se puede hacer un pequeño comentario sobre él. Y me llamó mucho la atención la psicología de las personas y sobre todo la de él, porque he escuchado a varios que han ido saliendo del closet un poquito tarde, por temores quizá de su vida artística, pero la vida artística se empieza ya fuera del closet y ahí no te liberas de todos los rollos, porque la gente ya sabe. Pero a la misma vez él era como un poco homofóbico, porque había ese pequeño rechazo y no es de que él, o sea, esta parte psicológica me parece muy importante porque no es que él, ay, le tengo cólera a esta porque esta salió del closet y yo no salí. Esa no era el punto. La última pregunta que te quiero hacer, que es quizás una pregunta un poco hija de puta. Tú dejaste la posibilidad de integrar el grupo Menudo y le dijiste no solamente por esta persona que te encontraste en esa reunión que te parecía cuestionable, sino porque tú estabas teniendo una carrera con Patricio Suárez Vértiz. Sí. Estábamos en pleno auge, estábamos en pleno top con Patricio. Visto a la distancia, ¿te arrepientes? Siempre esto fue conversaciones con muchos amigos y gente que tengo muy amiga dentro del medio, porque esto se llegó a saber bastante. No sé cómo llegó a oídos de gente dentro del ambiente artístico, mientras que yo siempre lo mantuve completamente cerrado. Que no le preguntaban de una mala onda, ¿por qué no aceptaste y por qué no estuviste y por qué no lo hiciste? Y yo en esos instantes les decía, bueno, porque yo estaba haciendo mi carrera, estábamos en pleno furor con Patricio Suárez y entonces simplemente eso fue un no y no soy fácil. Cuando la gente vive conmigo, soy un excelente roommate porque soy muy atento. Pero la ropa que te has puesto no me vacila, no me gusta. Oye, el pelo, es como que no me digas nada. Porque no hay nadie quien a mí me pueda poner parámetros ni de vestimenta ni de comportamiento. En algún instante sí dije, creo que sí debía haber simplemente dicho que sí y continuar. Al final de cuentas, la estancia de un integrante dentro de Menudo y MDO no es tan larga. Es simplemente dentro de 2 años o 3 años y quizá en algún momento, no digo arrepentimiento, pero sí me hubiera gustado haber vivido quizá la experiencia y ganar mucho más experiencia sobre esto, pero la otra parte que me hace pensar que yo no hubiera podido manejarlo es por los perfiles psicológicos que tengo yo. Entonces quizás se hubieran desviado, creo yo, y hubiera quizá dejado esta situación no bien parada, para nada. Bueno, pero tú has grabado una serie de canciones, tienes un nuevo repertorio que estás reflotando. Cuéntanos. Sí, con Miguel Reategui estamos juntando, tenemos mucha música hecha. Hay mucha música hecha que la hemos tenido guardada. Esto le ocurre a muchos músicos y sobre todo nosotros que tenemos el acceso. Es que el acceso de Miguel Reategui, de Mike Reategui, es increíble porque simplemente pues tienes un teclado y una computadora y él te hace cada monstruo. Te hace todo. Pero es que tú sabes de que hay una canción que justo la acabamos de sacar, que quiero que la escuchen en Spotify. Un tema se llama Vívelo. Miguel y yo creímos que hacíamos cumbia, pero no suena cumbia, suena raro. Pero creo que tiene alguna base media cumbiera, pero como les digo, no es cumbia. Era como un demo, pero los demos de Miguel Reategui eran exactamente ya para sacarlos. O sea, yo le digo, ¿y qué tenemos que esperar para que este demo, qué hago? ¿Lo vuelvo a grabar? Pero es que no, está perfectamente grabado, está todo bien. Simplemente déjame masterizarlo un poco y ya.
lo lanzamos. Entonces hay que invitar a la gente a que busque tu Así música en Spotify, a que vea tus videos en tu canal de YouTube. Ajá, sí, Que sí, por sí. favor vayan a ver los videos en el canal de YouTube de Eric, que tienes videos extraordinarios. Está Sí. el Last Dance que tenemos que ver. Van a ver, haber visto acá las imágenes crudas y van a ver qué tal quedó ahí el video ya editado. Sí, 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 así mismo. Hay videos y lo que me encantó era de poder juntarme con Juan Carlos Ferrando, que éramos un grupo de locos, bueno, locos creativos. Entonces, cada cosa que se podía hacer siempre era aceptado. Ya habíamos grabado 3 videoclips con Patricio Suárez Vértiz y con Juan Carlos Ferrando. Entonces, yo en ningún momento dudé para decirle a Juan Carlos, bueno, pues ahora vamos a hacer esta canción. Miguel y yo le decimos el Thriller a esta canción porque así como Michael Jackson tiene su canción top, por más que sacó miles, esta nunca va a ser otra. O el Billie Jean de él, ¿no? Pero esta es la canción del Nada Quedará. Fue una cosa extraordinaria, porque directamente Juan Carlos le dije, ya, le digo, pero espérame la siguiente semana que justo voy a cobrar un dinero. Entonces me dijo, yo no voy a esperar a que cobres el dinero. Simplemente lo vamos a hacer ya y lo hacemos. Ah, perfecto, le dije yo. Él me iba dando ideas, al igual que Alfredo, su pareja eterna durante tantos años, y Alfredo decía, Eric, necesitamos que el video... No vamos a crear una historia de amor dentro de la canción, porque pues nosotros sabemos nuestras vías y hacia dónde estamos dirigidos, entonces no me van a poner a mí con una chica chapando, no, o sea... Jamás. Lesbianismo. Con todo el amor que le tengo a tantas chicas féminas, vengo de una mujer, tengo hermana mujer, tengo sobrinas mujeres, las amo, las adoro, pero simplemente para... Pero no te las chapas. No puedo. Entonces me dijo, necesito una chica. Yo tenía la parte musical llevada hacia los lugares straights. Habían discotecas donde había que ir, cumplir con contratos y todas esas cosas, pero yo a la par también lo hacía en discotecas de ambiente. Y siempre estuve ahí permanente, en varias discotecas. Entonces, en esa discoteca llegaba una chica que me parecía guapísima, una chica trans. Su nombre es Yajaira. Y Yajaira es la primera chica trans en el Perú en estar en un videoclip, y que el videoclip llegó a estar por Telehit, igual en Perú, porque como era música de discoteca, entonces en las discotecas lo ponían en las pantallas y estaba ahí todo el tiempo. Y el Nada Quedará es una canción de la que le tengo tanto cariño. Quiero todas mis canciones, pero esta canción en especial es una cosa increíble. Es un éxito, Nada Quedará, es una maravilla. Eric, Sí. querido, no sabes cómo te agradezco que hayas venido al Perú para volver a contarnos estas historias y para Así es. permitirme escarbar. Tú sabes que yo a veces soy un poco implacable y me gusta escarbar. Y yo te quiero hacer... Bueno, es que no me la tienes que responder. O sea, la pregunta está puesta, pero no quiero que me la responda. ¿Y de dónde has averiguado tanta cosa? Bueno, pues tú sabes. Y lo peor de todo es que no le puedo decir como que, no, ¿quién te ha contado eso? Pues que no, es que todo es lo cierto. Lo que pasa es que cuando te hacen las operaciones y te ponen esa sustancia, te pones a hablar cosas y yo estoy ahí grabando todo lo que dices. Sí, realmente. Ahí disocias, ahí te vas. Oye, Eric, muchísimas Sí. gracias. Muchas gracias a ti y bueno, quiero invitarlo a todas las personas que en algún momento pisaron algún escenario y nos vieron, bueno, a mí, a Patricio, y en el momento cuando estuve ya yo como solista, bueno, tengo música en Spotify, en Apple Music, Amazon Music, y está en alrededor de 27 plataformas. Estamos reviviendo todo con Miguel Reate y estamos sacando mucha música que, como justo decía en este instante, que ya no me desplayé más en esta parte, los músicos tenemos siempre música guardada, siempre tenemos muchas cosas que hemos hecho, pero lo importante en esta música es que no queremos, porque se usa mucho todo lo vintage, lo recuperable, lo que sonó en alguna época, lo escucha la gente nueva que nunca lo escuchó antes. Entonces, las canciones no van a ser transportadas a un nuevo sonido ni nada, no. Tal cual como se fueron grabadas, que fueron una cosa muy, muy bonita, pues de esa misma forma las estamos poniendo de nuevo en las plataformas y continuaremos haciéndolo porque hay mucho material. Y queremos además que la gente entre a tu canal de YouTube porque te falta muy poco para monetizar, te faltan Así 3.000 es. vistas, así que yo creo que la gente tiene que entrar, darle Sí. al playlist y ponerle ahí hasta que logres la cantidad de vistas que necesitas. Sí, Por sí, favor. así es. Bueno, para YouTube, bueno, en todo lugar me pueden encontrar y es una forma bastante fácil de poder verme. Es Eric Pázara
Y tanto sea TikTok, Facebook, Instagram, todos lados. ahí Vamos a dejar estoy. tus redes en la Ok, descripción del video. perfecto. Y si ustedes quieren saber más de estas y otras historias, pueden encontrarlas en Crónicas Maricas y en otras Crónicas Maricas, que son 2 libros distintos. Uno dedicado al siglo XX y el otro dedicado al siglo XXI. Hemos estado una vez más con la valiosísima producción de Sabino Álvarez y con Julio Alba en los controles de Metro Studio. Eric, querido, Muchas gracias por la invitación y estoy bastante contento de haber regresado al Perú, especialmente este viaje lo hice para venir para aquí, para el podcast. Me pude dar un pequeño espacio, voy a volver a regresar a Lima, que ya serán algunos meses pronto, pero súper contento y gracias, Javier. Tienes que regresar porque yo te tengo una sorpresa que te la voy a dar después. Oh, perfecto, Sí, perfecto. vamos a dejar a la gente con ese misterio, pero tengo Así es. una sorpresa que es un poco horrible, pero que va a ser finalmente algo positivo. Como unos cuentos macabros. Los cuentos macabros. Y con ustedes, queridos, un beso enorme y una risa inmensa. El músico, el artista, el pintor, el cantante, el periodista, este tipo de los escritores, el escritor, pues nunca nos jubilamos de nuestro arte. Y luego después volveré a regresar, no sé, de 90, saco un disco. Acá, ¿no? Jalada, pero el disco. Ahí estará. Fantástico. Oye, Ahora sí acabó. muchísimas gracias. Me ha encantado. Ay, no. Esto termina siendo como un cuento, te lo juro. Pero me encanta, pues. Es la vida. Sí. La vida. Sí, he sabido controlarme un poquito más ahora con mis llantas. Bien.